nacer, para darle crecimiento. Solo tienes tu poder, con frutos tú nos puedes conceder. Tú nos puedes conceder. En el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, versículo 5, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Damos gracias a Dios primeramente por el Señor Jesucristo y por su palabra que nos concede a través de su Santo Espíritu, para que nosotros seamos enseñados, para que podamos aprender. Pero hermanos amados, no es solamente de oír la palabra. ¡Ah, qué buena la palabra! Lo importante es ponerlo en la práctica. Si nosotros no la practicamos, de nada nos sirve tener conocimiento de ella. Por eso alguien dijo en una oportunidad, a veces hay fenómenos, dijo él, porque tienen una gran cabezona, una gran cabeza, pero sus piernas son delgadas, dijo. Mucho conocimiento tal vez. Usted dice, yo conozco, yo ya sé, pero no la practica. Lo importante es practicarla para que se vea el beneficio, el cambio en la vida de cada uno de nosotros. En este texto que estamos leyendo, la Escritura dice que un día vio Jehová la maldad de los hombres. Dice que era mucha la maldad de los hombres, porque los designios, dice, de su corazón, los pensamientos de su corazón, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Dice que esta generación, oiga, solamente pensaba en el mal. La palabra designio significa intención, propósitos. Sus intenciones, sus propósitos, solamente dice que era de continuo hacer el mal. Qué tremenda estaba esta generación antidiluviana. Pero ¿a causa de qué? Un día dijo una persona, yo fui a buscar el doctor para hacerme un examen y el doctor me examinó y me dijo él, la causa de su enfermedad es esta. Pero ahora le dijo, le voy a dar la medicina para que esa enfermedad se cure. Porque cuando un doctor le dice a usted,
que tiene cierta enfermedad, pero no le da la medicina, ¿de qué sirve? No se cura, no sana. Es importante que el doctor dé la medicina. La Biblia dice que el designio del corazón de esta generación era solamente el mal. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? La Escritura dice que el pecado, oiga, el pecado fue la razón. Dice que cuando Adán y Eva estaban en el desierto, tenían una mente limpia. Porque ellos estaban viviendo bajo el centro de la voluntad de Dios. Tenían comunión con Dios muy íntima. Porque la Escritura dice que Dios venía y hablaba con el hombre, se comunicaba con el hombre, tenía comunión con Dios. Su mente estaba limpia. Vivían ellos en la inocencia, no sabían qué era lo bueno ni qué era lo malo. Y esa relación con Dios, oiga, esa relación con Dios era maravillosa. Pero desafortunadamente, el hombre tiene un enemigo. Nosotros lo decimos muchas veces en la predicación del Evangelio. Miremos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 1. Oiga pues. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No sabían ellos el bien y el mal. Pero dice la Escritura, oiga, que la serpiente era astuta. Entonces dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, y cayeron en desobediencia con Dios. Ahí entró el pecado, fíjense. Por eso la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y a causa del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cuando entró el pecado, la mente del hombre se corrompió. De tal manera que usted mira en la palabra que Caín mató a su hermano. Los designios del corazón del hombre, los pensamientos del hombre eran solamente hacer el mal. Caín mató a su hermano porque el pecado había entrado y corrompió la mente del ser humano. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dice la Escritura que estamos viendo, cuando entonces el hombre se vio en esta condición,
Dice la palabra que Dios vio al hombre que se había corrompido y decidió Dios enviar un diluvio porque no le agradó al corazón de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, personas que están con nosotros esta tarde? Y eso es lo que ha venido hasta hoy en día. Dijo alguien, ¿y qué tal si Dios hubiera terminado con todos los seres humanos y después Dios hubiera hecho otra vez, dijo, así como hizo a Adán y a Eva? El pensamiento del hombre. Pero Dios no lo hizo así, oiga. Dice la Escritura que Noé hizo un arca, y en esa arca se salvó Noé y su familia, dice la palabra bendita de Dios. Pero el mal estaba en el corazón, en la mente del hombre. Miremos lo que dice ahora Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 17. Versículo vamos a leer 9 en adelante, dice ahora sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Oye? El remedio no estaba solamente con salvar a Noé, porque Noé estaba contaminado con el pecado. El problema estaba en el corazón del ser humano, oiga. Ahora dice la palabra, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios Jehová, dice Dios, yo lo conozco, porque yo escudriño la mente. Yo conozco los corazones. De Dios no podemos escapar. Dice que Dios, oiga, Dios dice que conoce, escudriña la mente y prueba los corazones. La palabra bendita de Dios nos muestra que ese Dios soberano conoce los corazones. Dice la Escritura que Él es aquel que estamos mirando, que escudriña la mente. ¿Qué pensamientos hay en mí? ¿Cómo está mi corazón? Porque la palabra dice que del corazón salen los buenos pensamientos y del corazón salen los malos pensamientos. Es terrible el corazón. Engañoso es. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Muchas veces nosotros, oye, yo estaba oyendo cuando le estaban diciendo a un joven, si te enamoraste de esa muchacha, si tu corazón te dice que ella es, cásate con ella. Pero la Biblia dice que el corazón engaña. ¿A cuántos ha engañado el corazón? Pero si buscamos la voluntad de Dios primeramente, y ese muchacho, esa muchacha primeramente va de rodillas para pedirle a Dios, para clamarle a Dios, y Dios provee, ¿oye? Provee el esposo a las mujeres, provee la esposa a nosotros los hombres. Eso es diferente. Nosotros vamos a mirar algo diferente, porque es Dios el que está proveyendo en su voluntad. Un día le dije a un hermano, porque él estaba enamorado de esta hermana, pero le dije, le voy a dar un consejo.
Yo veo que Dios lo está usando a usted para estar frente a la obra y la joven no le conviene, no le conviene. Pero como a veces uno es insistente o se mete en una necedad de querer lo que uno quiere, lo quiere hacer a su voluntad, no a la voluntad de Dios, no, sino a la voluntad, a mi voluntad. Y ese es el fracaso más terrible. Oiga, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, dice la Escritura. En la vida de nosotros, cuando nosotros un día recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, dice, se confiesa para salvación. La Biblia dice que en nosotros, hermanos y hermanas, hubo un cambio. Y lo primero que sucedió en nuestra vida fue un cambio de pensamientos. Un cambio de pensamientos en la vida de nosotros. ¿Cuántos pueden dar testimonio de lo que era usted antes a lo que ahora es en el Señor? ¿Cuántos pueden dar ese cambio? Yo me fui a cortar el cabello y el que me estaba cortando el cabello era un hermano en Cristo. Y yo salí con unas palabras que el hombre estaba diciendo ahí. Algunos, dijo, ya no tienen esperanza. Algunos padres dicen, de ese muchacho ya no hay esperanza. Es un borracho, es un drogadicto, ya no hay esperanza. Pero hay padres que dicen, en este muchacho así como está, yo veo un gran predicador. En esa muchacha ya no hay esperanza, dice, algunos, dice él. Ya no hay esperanza en esa muchacha. Pero dijo él, pero nosotros debemos de mirar. Yo oí a un padre decir, en esta mi hija yo veo una gran mujer de Dios. Porque Dios puede transformar. ¿Quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Quiénes éramos nosotros antes del conocimiento? Oiga, de conocer al Señor. Teníamos un corazón perverso. Y nuestras intenciones era siempre hacer el mal. Hacíamos el mal, practicábamos el mal. Pero oiga lo que dice la palabra, miremos la Escritura. Dice, ahora vamos a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. La carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Leamos en el capítulo 4, vamos a leer, capítulo 4, y leamos el versículo 23, y dice así la Escritura: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la desobediencia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice la Escritura, oiga, que ahora nosotros los cristianos debemos de renovarnos, dice la palabra de Dios, en el espíritu de vuestra mente.
Porque lo que vino a hacer Cristo en nuestras vidas, oiga, Cristo en nuestras vidas, fue hacer un cambio de pensamientos, hacer una renovación de nuestra vida. Yo estaba mirando y dijo, en una oportunidad, usted ha visto aquellas orugas o gusanitos, le dicen algunos, capullitos dicen algunos, se llama oruga. De esa oruga tan que tiene mal aspecto, al mirarla se transforma una bella mariposa. Y a ese cambio se le llama metamorfosis. De una oruga, una bella mariposa, metamorfosis se llama ese cambio que hay. Y explicando, oiga, a este joven, porque me gustó la manera que pudo introducirlo, y él dijo, así es el cambio que Dios hizo en mi vida, porque yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era un ladrón, y comenzó a mirar y a exponer todo lo que él era, pero ahora dijo, mis pensamientos han sido renovados. Por eso, hermanos y hermanas, la palabra dice en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Así dice, ¿verdad? Nueva criatura es. ¿Es usted una nueva mujer o no es usted una nueva mujer? ¿O sigue siendo usted la mujer que antes era? Que peleaba, que discutía, no con las personas, con su esposo, con los hijos, usted venía oyendo, no hay cambio en su vida, pero la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, porque hubo cambio o renovación de pensamientos. ¿Sigue siendo usted la misma mujer? Hermano amado, oiga pues, ¿sigue usted siendo el mismo hombre? Yo en una oportunidad viví con un familiar, y cuando este llegaba a la casa, la mujer comenzaba a hacerle un montón de problemas. Pero si él no iba medio tomadito, se aguantaba, no hacía nada. Pero cuando iba medio tomadito, agarraba a la mujer, le metía sus patadas, la agarraba del pelo y así se quedaba quieta la mujer. Como que eso era lo que le tranquilizaba a la mujer. ¿Sí? Se quedaba quieta. Y eso hacía continuamente. Pero este hombre un día se convirtió al Señor. Ese es el cambio, oiga, porque el corazón puede ser perverso. Los designios de la mente del ser humano a causa del pecado puede ser de una manera, pero cuando llega ahora el Señor Jesucristo a nuestras vidas, cuando Él llega a la vida de nosotros, hay un cambio en nuestras vidas. Yo contaba en una oportunidad de un hombre, por eso le estaba diciendo, a veces nosotros decimos, de ese ya no hay esperanza. ¿Qué se puede lograr de ese? Pero yo vi a este hombre que se quedaba tirado, botado, las moscas se paraban sobre él y todo eso. Se comenzaba a emborrachar desde el día viernes, sábado, domingo y lunes. Pero un día ese borracho se convirtió al Señor Jesús. Un día ese borracho aceptó a Cristo en su corazón. Y yo lo vi predicar el Evangelio. Y como no sabía leer, yo no sé cómo se llevaba los textos a la memoria. Dice él que sus hijos le leían los textos y se los ponía. Tal vez de cabeza tenía la Biblia, pero él leía los textos, así se los decía como dice la Biblia, y se convertían algunas personas. Lo oí enseñar la palabra, un día me enseñó, porque
en mi mente yo siempre decía, el pan, decía yo, nos habla del cuerpo de Cristo. La copa nos habla de la sangre de Cristo. Vení para acá, lee la palabra. La Biblia no dice que nos habla, la Biblia dice el pan es el cuerpo de Cristo, la copa es el nuevo pacto en su sangre. Me enseñó una gran lección. El cambio en la vida que hace, oiga, el pecado vino al mundo, destrozó al ser humano, lo llevó hasta lo más bajo, porque vino a hacer una mente corrompida para que nosotros pecáramos delante de Dios. Pero ahora aparece Jesucristo y viene a este mundo y Él hace una obra maravillosa en la cruz. Y cuando el hombre cree en Él, su vida da un cambio rotundo, hermanos. Yo he preguntado algunas veces, ¿hay ese cambio en la vida de usted o no lo hay? ¿Cuántas veces usted le ha pegado a su esposa? ¿Ha golpeado a su esposa? ¿Cuántas veces? Oye, hermano, eso yo lo hice, pero en el tiempo de la incredulidad. Pero ahora en Cristo es diferente. Qué hermoso aquellos que nos casamos ya siendo cristianos. Yo siempre le he dicho a mis hijos, cuando ustedes se casen, cuidado con que vayan a golpear a su esposa, porque ustedes no han visto que yo le ponga una mano a su mamá para golpearla. A las mujeres, a las mujercitas, cuando ustedes se casen, cuidado con estar haciendo esto, con estarle gritando al marido, como usted oía ya en la palabra, porque su mamá nunca ha hecho eso. ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos, a sus hijas? ¿Qué es lo que ven los hijos de nosotros en el hogar? Porque yo siempre he dicho que para pararnos en el púlpito a veces hablamos bonito, pero en nuestra vida personal lo estamos viviendo. Estamos haciendo lo que Dios manda en su palabra. ¡Qué triste! Qué lamentable sería, oiga, si nosotros hiciéramos lo contrario. Pero dice la palabra que nosotros ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Me contaba una hermana en una oportunidad, me decía, hermano, la palabra de Dios es verdad, yo la creo, dijo ella, porque antes de convertirme al Señor Jesucristo, yo era una mujer que dejaba recomendado a mis hijos para irme con mi esposo a los bailes y empezamos a bailar, le dábamos vuelta al salón, dice, pero ahora en Cristo es diferente. Un día llegó la cuñada de ella a la sala, llegó y dijo, señores, ¿qué es lo que ha pasado con esta mujer? Porque su vida ha dado un cambio. Oiga, por eso decía, oía usted que la conducta es la que muestra qué ha pasado con esta mujer. Nosotros hemos vivido con ella, hemos visto, pero ahora ha habido un cambio en su vida. Sí, Cristo llegó a su vida. Hay un cambio en la vida. ¿Hay ese cambio en la vida de usted o no hay ese cambio en la vida de usted todavía? Eso es lo que nosotros miramos en la palabra. Oiga, leamos ahora lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 7 en adelante dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a los mandamientos, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano amado, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios.
Cada vez que nosotros hacemos lo malo contra Dios, estamos viviendo bajo los designios de la carne. La carne está dominando nuestros pensamientos. Por eso hacemos los designios, los deseos, los propósitos, las intenciones de la carne. Pero dice la Escritura, sigue diciendo ahora, y los que viven según la carne no puedan agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la palabra, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, hermano, hermana, esa es la diferencia en la vida de un cristiano. Tremendo. Los designios del corazón del ser humano, dice, que eran de continuamente hacer el mal. Pero Dios dice, yo conozco la mente, yo escudriño los corazones. Mira, de hacer el mal, pero bendita sea esa obra que Cristo hizo una vez y para siempre, y ha cambiado nuestra manera de vivir. Hoy nosotros ya no vivimos como antes. ¿Ya cambió usted su manera de vivir, hermana? ¿O no ha operado la palabra? ¿Ya cambió usted, hermana? Yo siempre he dicho de esta mujer que cuando ella oía la palabra y ella trataba de practicar la palabra, pero ahora llega otra y le dice, usted no sabe la doctrina, usted no conoce nada, usted se acaba de convertir. Yo fui a la clase bíblica, tengo conocimiento y todo esto. Y bueno, comenzó, la hizo llorar, le lastimó su corazón. Dice la hermana que yo no sé nada, pero esa hermana lo que va oyendo, lo va poniendo a la práctica, ahí está en pie. La otra cayó en adulterio, ella cayó en adulterio, pero dice que conoce la palabra, dice que ella fue a la clase dominical, pero qué terrible. Hermanos amados, que el Señor nos ayude y que nosotros tratemos de colocar en nuestro corazón la palabra, pero también ponerla por práctica en nuestra vida. Gracias a Dios por sus palabras, y Él quiera bendecirlas en nuestro corazón. 84.